Sean todos y cada uno de ustedes bienvenidos a esta nueva entrega más de Legion RD, desarrolladores que se encuentran. La clase pasada estuvimos dando los toques semifinales, porque hoy tocan los finales, lo que tiene que ver el API y el CLI de nuestro tracker. Eh, Recordando que el API funge o es nuestro core, nuestro núcleo, donde todas las demás aplicaciones externas se van a conectar a ese tracker, a ese núcleo de tracker. Y el, el CLI era nuestra interfaz inicial por línea de comando. Entonces nos encontramos con un error, digámoslo así, nos encontramos con varios errores y y debido al tiempo de la clase anterior, pues tuvimos que concluirla y para continuarlo el día de hoy. Ya esos errores ya los pude detectar cuáles eran y tengo la solución. Una vez tengamos esa solución, pues podemos decir que concluimos tanto el core como el CLI para listar y agregar todas las transacciones que estamos haciendo. Entonces, el siguiente punto que vamos a hacer, que vamos a comenzar el día de hoy, es con la interfaz gráfica de nuestro tracker. Lo que queremos ahora es que la interfaz gráfica del tracker pueda visualizar todas las transacciones que tenemos y que también pueda eh, agregar nuevas. Lo vamos a dividir en dos clases con respecto o las que sean necesarias, ¿verdad? Para entender un poco cómo va a ser esta interfaz gráfica, cómo va a funcionar, cómo vamos a manejarla y el, cómo se interconectan cada una de las cosas, ¿no? Al final eso es lo importante. Pero lo primero que vamos a hacer es ver la anatomía del error o de los errores que surgieron y ver cómo se solucionaron, cómo se pueden solucionar. Lo primero es que estoy en el tracker CLI, aquí en mi pantalla. Estoy en mi paquete request, un archivo R que le puse en el momento que lo estaba haciendo por velocidad, ¿verdad? Y aquí están todo lo que habíamos trabajado. Ahora bien, si nos fijamos aquí en el base request post, recuerdan que ese fue un método que hicimos en la clase anterior y que básicamente este es un genérico que lo que busca es que se hagan todos los requests que pasen por aquí primero para que ese código no se tenga que hacer múltiples veces, sino que simplemente se llama aquí y ya está. Entonces, varias cosas. Lo primero es que aquí en el post, en el script de post, por las prisas declaré como un new reader, pero no es un reader, pues, es un buffer, porque el buffer tanto lee como escribe. Entonces, en el caso de post, yo necesito que me lea, ¿verdad? Lo que viene de aquí, lo que se termina de serializar en el Marshall del JSON, y entonces lo pasa para acá, para que el post lo pueda leer, etcétera, etcétera. Y ahí sí se puede enviar correctamente. Ese es el tema número uno, por el cual no funcionaba. Entonces, aquí, buffer, para saber de qué estamos hablando. Siguiente punto a tratar, no sé si recuerdan que también tuvimos ese tema similar, y es que el unMarshall, la función unMarshall de aquí, ella recibe dos parámetros, tanto el valor que se supone que él va a convertir, en este caso este string deserializado que se lee de la respuesta una vez concluye la parte de aquí, lee ese string, ¿verdad? Y lo intenta convertir, ese arreglo de bytes string, vamos, lo convierte a el tipo que nosotros le indiquemos. Ahora bien, si recuerdan, el unMarshall está esperando que tú le pases un puntero y aquí nuevamente le estaba pasando el tipo normal. Entonces aquí yo voy a indicar que tengo que pasarles un puntero de ese. Ya aquí en esta parte del CLI, ya aquí concluimos con los errores. Ahora bien, en el, aquí, en el core, en el núcleo, surgen varias cosas.
Y es que aquí, al momento de él llegar al handle, al momento de él llegar aquí a esta sección de aquí debajo, él recibe state. Ahora, ¿qué es state? State, si se fijan, es una interfaz, dígase, una estructura que puede ser cualquier cosa. Entonces, como tal, no tenemos, o sea, él no nos ayuda, no va diciendo, mira, este tipo no macha con este tipo, te va a dar, no. Simplemente lo explotaba por detrás y nosotros no veíamos realmente qué era lo que estaba sucediendo. Entonces, ¿qué yo voy a hacer? Yo voy a venir aquí, voy a hacer un go room main.go para que vean qué es lo que está... Para que ustedes vean exactamente qué es cuál es el error que da y ¿verdad? Cómo llegué a la solución. Entonces voy a ejecutar o sea, dentro de nuestro CLI, voy a ejecutar el comando que requiero para agregar una nueva transacción. Entonces cuando le doy, me va a lanzar un error, exist status 1, y me lanza esto. Ahora bien, el error per se no ocurre aquí en el CLI, sino que ocurre del lado del núcleo. Y en el lado del núcleo, entonces aquí vemos cómo él dice, mira, hay un error en la interfaz al intentar convertir. Tú tienes aquí una interfaz, ¿verdad? Que realmente es este tipo de datos y tú le estás intentando convertir a este. Fíjense la diferencia entre ambos. Este es un map que su llave es un string y que el valor que recibe es una interfaz de cualquier tipo. Dígase, ella no está detectando, no está haciendo la conversión interna, no tiene que hacerlo, está trabajando bien. Y nosotros estamos esperando que llegue ese tipo. Ya sabemos cuál es la solución. O sea, ya sabemos cuál es el problema y por lo tanto ya podemos encontrar más rápido la solución. La solución es entonces, al momento de ejecutar el handle, si se fijan el handle, lo que hace es que ejecuta la función handle que nosotros declaramos en nuestro transaction handle. Recuerdan, eso está arriba, este handle. Y aquí es donde está ocurriendo la explosión, porque este data está llegando aquí como este tipo, cuando en realidad él está intentando convertirlo a un types transaction. Esto que está aquí. Entonces por eso está explotando. Ahora bien, ¿cómo nosotros podemos resolver ese tema? Pues nosotros podemos decir que aquí, antes de ejecutar esto, nosotros podemos convertir este data que ven aquí, lo podemos convertir en una transacción como le corresponde. ¿Y cómo vamos a hacer eso? Bueno, nosotros necesitamos, voy a ir un momento a aquí, transaction. Recuerden que transaction es nuestra clase o nuestro archivo de estructura que está dentro de nuestro paquete de tipos, de types. Y aquí yo voy a crear una función nueva que se va a llamar new transaction y que dentro de new transaction él lo que va a recibir es, recordando lo que vimos aquí, esto es lo que está llegando, por lo tanto es lo mismo que voy a recibir. Voy a copiar. Esto es lo que está llegando, le pongo aquí. Y que yo voy a retornar, yo voy a retornar una transacción. Por ahora voy a retornar. Entonces ya con esto aquí, entonces, ¿qué yo puedo hacer? Yo puedo venir aquí y justamente aquí encima, yo puedo decir, bueno, antes de hacer esta conversión, lo primero es que yo voy a asumir que el data que hay realmente es este tipo. ¿Sabes? Es este tipo en realidad, es lo primero que voy a asumir. Y luego de que hago esa asunción,
Entonces, voy a almacenar eso aquí en una variable y esa vez voy a mis tipos, ejecuto la nueva función que tengo, le paso v, eso me va a retornar entonces el tipo que yo sí estoy necesitando y es lo que le voy a pasar aquí. Mi transaction va a ser igual a eso. Lo paso aquí. Entonces ya con esto completado, ya el error no ocurre. Pero antes de hacer eso, primero necesito, obvio está, concluir la función de transaction. Ahora, yo necesito hacer un mapeo entonces de un tipo de dato a otro. ¿Por qué? Porque aquí no sabemos qué es lo que está llegando. Yo tengo que asumir, basado en lo que nosotros estamos esperando en transacción, que van a llegar las cosas. Obviamente, todo esto estamos haciendo un happy path, no estamos haciendo prácticamente validaciones. Aquí deberíamos de validar que efectivamente ese data es así o si no va a explotar aquí. Y así sucesivamente ir agregando validaciones. Ahora bien, como el tema de la clase de hoy que tiene que ver con el Graphic User Interface es bastante extenso, yo lo que voy a hacer es que voy a restaurar todo y voy a ir a un código que yo hice pre-clase para que simplemente lo veamos y vean qué fue lo que hice. Lo que hice fue, número uno, declaré todos los errores que había en la issue de transactions. Y, ¿qué fue lo que hice? Lo primero, como ven aquí, recibí lo mismo que le había indicado, recibí tanto el mapa por parámetro y estoy retornando un puntero del tipo transacción, que es el que tengo aquí declarado, y aplico las conversiones. Lo primero es, necesito una estructura, una declaración de estructura vacía, porque voy a ir agregando cada una de las cosas conforme la vaya encontrando. Y lo primero que hago es que busco si eso existe. Si existe, si da un problema, pues entro en pánico y salgo de la aplicación porque necesito que sí, en el caso de la conversión. Si existe y todo sale bien con el ID, entonces simplemente me lo vas a colocar a el nuevo estructura que estoy diciendo, me lo vas a agregar aquí. Recordando que FMT tiene utilidades, funciones importantes para los strings. Entonces tiene esta función que se llama string, que lo que hace es que tú le pasas un texto y te lo convierte o un texto o cualquier cosa. Él te lo retorna a un string. Aquí es, vamos a utilizar formatos también. Entonces, una vez hice eso con el ID, hice lo mismo con el date, recordando que, ok, perfecto. Convierto eso en string, pero ese string yo realmente la fecha la tengo como string, pero necesito que sea de tipo fecha, porque eso es lo que indica que sea de tipo fecha. Entonces recuerdo la conversión que encontramos en la clase pasada, este tipo de tiempo, porque fue el que se definió desde el inicio de las transacciones. Asimismo, como nosotros le decimos que la tienes que convertir a string utilizando este tipo, cuando lo queremos que vuelva otra vez a tipo fecha, tenemos que utilizar. Por eso está aquí. Si todo sale bien, entonces lo guardamos aquí en el campo date del T que le habíamos creado arriba. Y así hicimos con el coin y también con el valor. Con el valor es distinto porque la conversión del tipo, aquí en este caso, se hizo o se hace de esta forma cuando son enteros, o en este caso, tipo flotante. Entonces, una vez tenemos eso, ya con los cambios que hicimos, ya, entonces nuestro núcleo, nuestro CLI están totalmente completos. Para que lo veamos, lo que voy a hacer es que, número uno, voy a lanzar la consola o main.go, punto número uno, ahí está corriendo. Y aquí entonces, en
nuestro, aquí, voy a agregar uno nuevo y le voy a poner del nombre al ID que está aquí, le voy a poner Rancel, que nos acompaña. Le voy a poner la fecha de hoy, estamos a 23, y le voy a poner un valor EOSM, así que va a comprar 195. Como vemos ahí, se ejecutó, no dio ningún problema. Si venimos aquí a la consola que le corresponde, vemos que se ejecutó todo bien. Por lo tanto, si ahora yo vengo aquí, hago un go room main.go, hago un transaction, que es el comando de nuestro CLI, recordando, y también, entonces venimos y hacemos un list, vemos cómo de todas las transacciones que hay, está la de Rancel, que fue la que se agregó. Es decir, utilizando nuestro CLI, pudimos buscar todas las transacciones que hay y también pudimos agregar una nueva sin modificar el núcleo. Este núcleo, el núcleo de aquí de la aplicación puede estar corriendo en cualquier sitio y desde nuestro CLI nosotros podemos decirle a qué punto él tiene que apuntar, a qué sitio tiene que ir a buscar. Esa es la gran importancia de este asunto. Si el núcleo, si el core está por ahí en una aplicación de Akash, que eso viene por ahí también más adelante, lo vamos a subir también en una clase. Yo simplemente tengo que decir aquí la ubicación en donde yo tengo que apuntar, donde yo tengo que hacer la consulta. Y él lo va a hacer. Se va a conectar a ese sitio donde le corresponde y él lo va a consultar igualito. Porque al final para eso nosotros hicimos la segmentación, para que una parte se encargue de lo que tiene que ver con el manejo de datos y otra simplemente sea la consulta y visualización. Por eso en el CLI, en nuestro proyecto de CLI, nosotros no tenemos nada que tenga que ver con base de datos ni nada por el estilo, de cómo se llama. Si se fijan, simplemente tenemos cada una de las de cómo se maneja la data. Dígase, tenemos aquí tenemos aquí cómo la terminal toma por banderas los valores que nosotros necesitamos, los convierte al tipo que necesitamos, a la estructura que necesitamos y hace las consultas utilizando las utilidades que nosotros escribimos aquí en nuestro archivo de reportes. Bien, entonces así concluimos con nuestra parte que tiene que ver con el CLI y con el core. Ya ahí podemos agregar y listar correctamente las transacciones que tenemos y también utilizando el CLI podemos consultarlas y agregarlas. Ahora, como habíamos dicho, la importancia de tener un core segmentado o dividido es que podemos crear diferentes aplicaciones que utilizando el protocolo HTTP puedan comunicarse y agregar independientemente del tipo de lenguaje de programación. Entonces, el día de hoy me complace anunciarles, presentarles que vamos a trabajar y vamos a comenzar con entonces nuestra interfaz gráfica. Ahora bien, la interfaz gráfica o lo que tiene que ver con programación, lo primero, claro, vamos a hacer una interfaz gráfica web. Podemos hacer una aplicación de escritorio, que luego lo podemos también hacer más adelante. Podemos convertir lo que vamos a hacer en una aplicación de escritorio utilizando Electron, por ejemplo, que ustedes lo puedan instalar y tenerlo en su escritorio. Pero por el momento, simplemente vamos a hacer la web, abrirla con el navegador y que podamos visualizar. Eso es lo primero. Y para eso tenemos que decidir para qué vía nos vamos. Y lo primero es que en el mundo web existen tres grandes. Esto es una introducción para los que no saben ahorita de programación web. Lo vamos rápido.
Existen los tres grandes, que son HTML, CSS y JavaScript. HTML significa lenguaje marcado de hipertexto, CSS, hoja de estilo en cascada, y JavaScript. Y básicamente ellos lo que son es, número uno, HTML, como bien lo dije, para marcado o etiquetado. CSS, vamos a ver etiquetado, tenemos estructura, tenemos CSS, que es para el diseño, y tenemos entonces JavaScript, que es para la lógica, de todo lo que tiene que ver con la interactividad. Dígase, al pulsar un botón, ¿qué tengo que hacer? Quiero mover de esto a tal sitio, quiero consultar, quiero hacer una consulta por HTTP. ¿Por cuál de los tres? Lo voy a hacer por JavaScript. Ahora bien, cada uno de estos que están aquí son la representación núcleo de la web. Ahora bien, como son núcleo, como es muy from scratch, ¿verdad? Desde cero, el desarrollo tiende a ser lento, y además de que lento, también tiende a ser complicado, porque hasta cierto punto, si bien usted aprende mucho cuando usted hace las cosas con Scratch, también usted necesita mucha dedicación, mucho tiempo y fabricar la rueda desde cero. Entonces, se crean herramientas que nos permiten, nos facilitan hacer las cosas más rápido. Yo hubo un tiempo que era muy purista, pero después de cierto encontronazo por la vida, pues uno como que se da cuenta que uno tiene que ir utilizando cosas que le facilitan el desarrollo, sobre todo cuando las fechas son apuradas y los clientes son desesperados. Entonces, también dentro del mundo de la web están los preprocesadores. ¿Qué sucede? En Golang nosotros vimos que es un lenguaje que se compila. Dígase, usted tiene el código fuente, ese código fuente se convierte en binario y el binario es lo que usted genera. Ahora bien, en el caso de HTML, CSS y JavaScript, específicamente JavaScript, es un lenguaje interpretado. Significa que necesita de un intérprete. Y el intérprete en nuestro caso es el navegador. Ahora bien, yo pudiera crear un intermediario entre el intérprete y mi código fuente, dándole más fuerza, más poder, digámoslo así, al lenguaje. ¿Por qué yo quisiera hacer esto? Sencillo. HTML es un lenguaje, primero, HTML no es un lenguaje de programación, es simplemente un lenguaje de etiquetado, así como lo es XML. Entonces, hay cosas que yo no puedo hacer, por ejemplo, yo no puedo iterar, yo puedo hacer condicionales en HTML, yo no puedo agregar variables tampoco. O sea, nada de eso yo lo tengo. En HTML yo simplemente puedo hacer etiquetas, estructurarlas y colocarlas en un orden que después yo puedo utilizar o modificar, pero a través de CSS o JavaScript. Simplemente eso. Ahora, yo puedo tener preprocesadores que me permitan a mí agregar esas características de un lenguaje de programación que no tuviera. Y lo que hace es que preinterpreta, preprocesa, como dice su nombre, el HTML y lo pasa entonces o sea, coge ese pre-HTML, lo procesa en un HTML normal y eso es lo que puede leer o interpretarlo. Existen preprocesadores de HTML y de CSS, pero yo no los voy a utilizar aquí. Yo voy a utilizar una librería para JavaScript que es muy usada
De hecho, es la más usada como librería para frontend, específicamente en JavaScript. Y si recuerdan al inicio de la clase, hablamos un poquito de ella, de que uno de los proyectos corregidos por Mae, que yo pensaba que era Vue, pero no era Vue, que uno de los proyectos que la utiliza es Osmosis. Y esa librería es Triad. Triad va a ser la librería que vamos a utilizar para hacer la interfaz gráfica, y por lo menos inicialmente, del tracker. Ahora bien, JavaScript, como todos lo conocemos, bueno, para los que no lo conocen, les comento. JavaScript, a diferencia de Golang, no es tipado, o sea, no es fuertemente tipado. En Golang, si usted viene aquí, para usted declarar esto, usted tiene que decirle que él tiene que ser obligatoriamente un string, un texto. Si no es un texto, entonces él no te va a, o sea, cuando tú intentes asignarle cualquier otra cosa, él te va a decir, hey, espérate, tú no puedes hacer eso. ¿Qué ejemplo le puedo poner aquí? Por ejemplo, tenemos, y la tengo acá, voy a ir aquí. Por ejemplo, tenemos este path. Si yo vengo aquí y digo, path va a ser igual a un número, él automáticamente, el compilador me dice, hey, mira, realmente tú no puedes usar a este tipo como un valor de un string, porque él está esperando un número. Perdón, tú no puedes utilizar este entero porque él está esperando un valor string. Entonces, en JavaScript eso no existe. En JavaScript usted puede tener ahí un texto y le puede asignar una estructura, o en el lenguaje de JavaScript un prototipo o un objeto. Entonces, usted puede tener un número y le puede asignar un texto, y JavaScript nunca le va a decir nada, simplemente lo va a asumir. Entonces, para que la transición no sea más cómoda a algunos de los que estamos aquí, los que están aquí, que ya se acostumbraron un poquito al lenguaje tipado, pues entonces vamos a utilizar un preprocesador de JavaScript junto a React para que entonces podamos forzar a que JavaScript sea más tipado. Porque también yo puedo decirle que no tipe o que no coloque tipado ciertas cosas. Y ese preprocesador se llama Types. Ese preprocesador es este que está aquí. Y básicamente es lo que hace es que tú puedes indicarle aquí tú puedes indicarle los tipos. Fíjense, este va a ser un string, esto va a ser un número, y ya cuando usted esté tirando código, entonces él le va a ir diciendo, mira, yo estoy esperando que tú me lances esto, y te va a ir guiando. Hay cosas que tú las puedes brincar aún así, pero es más efectivo. Entonces, lo que le había dicho, vamos a utilizar React, es esta librería que está aquí. React.js es su nombre conocido, este que está aquí, la librería. Y para la construcción de nuestro proyecto, vamos a utilizar Vite, que es este que está. Otra cosa, lo primero es que para poder utilizar Vite, tienes que tener Node instalado. Node.js es el motor de JavaScript para las computadoras, o, perdón, para las computadoras, no, para nosotros tener un entorno de JavaScript fuera del navegador. Básicamente, ellos lo que hicieron fue que tomaron el motor V8 de Chrome, le crearon una interfaz utilizando C++,
lo compilaron en binario y lo puedes instalar entonces. Voy a pasarlo aquí al chat para que lo tengan. Van a necesitar tener Node instalado y Node entonces le va a dar acceso a NPM. Y NPM es básicamente donde se alojan un package manager, donde se alojan gran parte prácticamente todos los paquetes que tienen que ver con JavaScript. Si ustedes se fijaron con Golang, cada vez que nosotros íbamos a instalar algo que necesitáramos, una librería externa, nosotros hacíamos el típico, no sé si recuerdan, go get, y ahí entonces le poníamos la dirección del GitHub que nosotros estábamos apuntando. Aquí en este caso, en el caso de JavaScript y de NPM, como lo hacemos, es que colocamos, voy a borrar esto, npm install y el nombre del paquete que tenga o lo indique dentro de npm. Aquí. Entonces, una vez ustedes tengan el nodo instalado, van a poder ejecutar entonces este comando que está aquí de Vite, que él básicamente lo que hace es que crea una estructura nueva de un proyecto. Y lo que vamos a hacer es que aquí en la carpeta donde tengo todas estas cosas, lo que voy a hacer es que voy a colocar el comando de npm create id. Entonces, él lo que va a hacer es me va a preguntar cuál es el nombre del proyecto. Le voy a decir Tracker, Graphic User Interface. Voy a utilizar React. Todo esto son diferentes frameworks o librerías. Aquí está JavaScript Vanilla en caso de que usted quiera apoyar simplemente así normal. React, voy a usar React y me pregunta variantes. React puro, o sea, con Vanilla, o sea, JavaScript Vanilla sin TypeScript o con TypeScript. Yo quiero TypeScript por lo que les comentaba del tipado. Y entonces voy a ir a acceder ahí y voy a instalar las dependencias. No sé si ustedes recuerdan el Go Mod Tidy, que era para eso mismo, para buscar todas las dependencias que se tuvieran. Aquí en npm es dentro de la carpeta del proyecto, la carpeta, les enseño aquí, donde sea que haya un package.json, este que está aquí, voy a abrirlo para que lo vean, este que está aquí, donde sea que haya uno de estos con esta estructura, este JSON, entonces él va a buscar o puede instalar cuáles son las dependencias que tiene el proyecto del que estamos hablando. Este es el equivalente a nuestro GoMod. ¿Se acuerdan? Está aquí. Que dice los paquetes externos, lo que necesita para funcionar el proyecto. Pues en este caso es el package.json dentro de JavaScript, lo que tenga que ver con un NPM en general. Entonces, si vemos la consola, vemos que ya le agregó todo el paquete que va a agregar. Y si yo hago un npm rundet, según lo que tiene aquí, npm rundet, él me dice, tienes un servidor de desarrollo que está corriendo en el puerto 3000. Entonces, si voy al puerto 3000 en el browser, él me dice, aquí tienes, o sea, esta es la plantilla que se genera aquí, al momento de tu instalar el proyecto. Vemos aquí que ese contador va a subir. Y vamos a explicar qué es eso un poquito y cómo funciona todo eso. Entonces, lo siguiente que voy a hacer es que voy a abrir aquí voy a cerrar esto. Voy a abrir un Visual Studio Code aquí para poder modificar todo lo que hay aquí. Todo lo que generó Vite. Pero recordemos que Vite lo que hizo fue que generó una plantilla. Usualmente ustedes no van a ver que se utilice Vite. Para React está Create React App, que es otra utilidad que tiene la gente de Facebook, que React fue Facebook, que lo creo.
Y básicamente esto hace, por así decirlo, lo mismo que vi. En un comando te crea una plantilla de React ya funcional con todo lo que tiene por debajo para que las cosas surjan. Lo que tiene por debajo es otro tema amplio y no vamos a llegar a eso. Pero el caso está que aquí piensa las dependencias. Y ahora le voy a explicar este comando que ejecuté, que fue npm run dev. ¿Qué sucede? En el archivo package.json, en la sección de scripts, están unos shortcuts, digámoslo así, unos atajos, que básicamente lo que hacen es que nos permiten a nosotros ejecutar cosas sin necesidad de que nosotros recordemos específicamente cómo era que lo hacíamos antes. Si recuerdan de aquí, teníamos o utilizábamos el makefile, que nosotros decíamos un makefile y el nombre de la función que teníamos, o sea, la sección de código que nosotros queríamos que ejecutara de manera secuencial, y él lo lanzaba en la consola. Pues en el caso de Node, con Riad en este caso, npm, tenemos esta sección de scripts que podemos ir agregando conforme a lo que nosotros vayamos necesitando y con un shortcut, un nombre rápido para que nosotros simplemente lo ejecutemos. En este caso, el rundev simplemente lo que hace es que llama a bit para que bit se ejecute. Si yo le doy a enter, fíjense cómo ejecuta bit y ya ahí bit está funcionando bien. Entonces, ya, perfecto. La estructura de un proyecto de React es la siguiente. Tenemos el index HTML, que es el núcleo de todas las aplicaciones de la web en general. Si ustedes, no sé si ustedes saben, pero al final, esto de aquí, eventualmente, de alguna forma o de otra, termina leyendo un archivo que se llama index.html. Ya si ellos por debajo lo bloquean o lo redireccionan o hacen lo que sea, al final la web o el browser, el archivo que lee es un archivo HTML. O sea, que tú lo retornes en cualquier otro tipo de forma, pero al final él requiere un archivo HTML para que venga la estructura y que a partir de la estructura entonces venga el JavaScript, venga el CSS y te pueda pintar todo. Pero él requiere como base HTML. Entonces aquí está. Y el HTML, en este caso, lo único que tiene es una sección, o no sé qué tan profundo tengo que ir con ustedes en el caso de la web, pero vamos a decir que aquí hay tres secciones, dos, mejor dicho. Está la parte del encabezado, que es donde va toda la configuración, y tenemos la parte del cuerpo, que son las etiquetas que se van o que se van a mostrar dentro de la página. En este caso tenemos la central, que es esta que está aquí, que es donde Vite va inyectando lo que en la parte de React hay. Si vamos a dentro de nuestra carpeta de CSS, y este archivo que está aquí, main.tsx, vamos a ver que él, ¿qué es lo que está haciendo? Utilizando React DOM, él va a crear la sección principal, el root, y ahí, justamente ahí, va a renderizar este JSX de React. Voy para atrás. Vamos por partes. Lo primero, esto que está aquí en JavaScript básicamente es una forma de buscar dentro del DOM de HTML un elemento. En este caso, un ID. Para eso tengo que hablar un poquito de HTML. Estoy en esta página. Vuelvo y repito, no sé qué tan profundo tengo que ir, pero
Me avisan si estoy hablando cosas muy básicas, si puedo volarme un poquito, etcétera, etcétera. Entonces, tenemos esta página que está. Si se fijan, este es todo el HTML que tiene que ver con la página. Fíjense cómo, claro, cómo yo accedí ahí. En los navegadores, si ustedes tienen habilitado el modo desarrollador, creo que tienen que activarlo, por ejemplo, en Mac. Tienen que activarlo. Le dan clic derecho a la página, a cualquier parte de la página, y le dan a inspeccionar. Él le va a abrir entonces, o aquí a la derecha, o le va a abrir una nueva ventana que tiene que ver con lo que tiene detrás del navegador, ¿verdad? Lo que realmente está pasando por. Y cuando usted le pone el mouse por encima de cada una de estas etiquetas que está aquí, él le va sombreando qué es lo que él está tratando. Entonces, fíjense así. En HTML tenemos diferentes etiquetas. Tenemos el div, que es el más genérico, que básicamente es un contenedor. Ese contenedor no tiene semántica. Simplemente yo quiero tener una caja y añadirle cualquier cosa ahí. Y no me interesa la semántica que tenga, simplemente quiero que esté ahí. Hay diferentes tipos de etiquetas que tienen su semántica y que es bueno que las conozcan. Para HTML, CSS y JavaScript, la mejor documentación que hay es la de Mozilla. Esta que está aquí. Y básicamente ellos tienen aquí una documentación muy completa de todo lo que tiene que ver con HTML, CSS y JavaScript. Entonces, aquí, como les comentaba, hay varias etiquetas, tanto las etiquetas con su respectiva semántica y para qué son cada una de ellas. Voy a pasarle esto también. Disculpen que tenga. Pero básicamente, ¿verdad? Cada una de las etiquetas dentro de HTML ya sirven para una acción dentro o para una utilidad semántica. Semántica, dígase, usted quiere trabajar con accesibilidad para personas que no pueden ver. Entonces, si usted coloca una etiqueta que sea de tipo párrafo, la herramienta de lectura sabe que eso es un párrafo y que se lo puede leer a la persona. Por eso la importancia de las etiquetas semánticas. Quieren ver o que quieren ir a alguna parte de la página, la sección de navegación, bueno, pues hay una etiqueta semántica que se llama nav de navegación y que todo lo que esté dentro de ella entonces tiene que ver con eso. Fíjense aquí cómo lo tienen entonces un sidebar con cada uno de los elementos y dentro de los elementos pues está el menú. Fíjense este UL que tiene que ver con una lista no ordenada y cada uno de los list items o elementos de lista. Y dentro entonces están los enlaces para que lo lleven de un punto a otro. Bien, entonces seguimos bombardeando con más información. Como le iba comentando, entonces aquí en nuestra aplicación de IT, voy para atrás. Entonces nosotros queremos buscar dentro del DOM. El DOM es Document Object Model, es lo que significa. Y es básicamente toda esta estructura que está aquí. Básicamente es este árbol, que si se fijan, tenemos un nodo raíz que es la etiqueta HTML y que dentro de ella van apareciendo más nodos hijos. Tenemos aquí el nodo head y el nodo body. El nodo head es donde están todas las etiquetas meta, todo lo que tiene que ver con configuración y enlaces. Y dentro del body entonces está la estructura de todo el proyecto y algún que otro enlace. Dependiendo de cómo usted quiera el funcionamiento de su página, a usted le va a convenir colocar las etiquetas
de enlace que tienen que ver con otros elementos, arriba o abajo. Y ustedes me dirán, bueno, ¿por qué? Sencillo. En HTML las cosas se leen, bueno, gran parte de los lenguajes de programación, esto no es un lenguaje de programación, pero se entiende que es un lenguaje de marcado, y es que él lee de arriba hacia abajo. Entonces, si usted quiere darle al usuario una impresión de que su página carga rápido, porque el usuario ve cosas apareciendo en el momento, entonces, ¿qué usted hace? Usted coloca los elementos más pesados de último. Fíjense cómo el JavaScript está al fondo del etiquetado. Después de que ya cargó todo lo que tiene que ver con las imágenes, con el texto, todo lo demás, al final coloca el JavaScript. ¿Y por qué? Porque el JavaScript es el que tiene el procesamiento y usualmente es más pesado. Así como la estructura, el pintado, todo lo demás, lo coloca al final. Y los enlaces que son relativamente no pesados, como puede ser el CSS, pues lo coloca en la parte superior, como este que está. Pero vuelvo y le repito, eso tiene que ver mucho con cómo uno lo decida. Porque, por ejemplo, ellos aquí lo tienen algunos también de JavaScript colocados al inicio de la página. Bien, entonces, ya luego de hablado de eso, del DOM, sabemos que el DOM document, entonces, tiene este método que nos permite buscar un elemento, dígase un nodo hijo dentro del nodo principal HTML que tenga una identificación, un ID que sea root. Y ahí dentro, entonces, yo voy a crear la ruta de mi DOM, Document Object Model, pero de React. ¿Qué sucede? React lo que hace es que crea un DOM, un Document Object Model, esa estructura, pero la hace virtual. ¿Qué significa eso? Que React per se no escribe en HTML, sino que lo dejo por ahí en memoria, lo guarda ahí detrás. Y cuando se produce un cambio dentro de ese DOM virtual de React, entonces él hace sus respectivos procesos y lo reescribe o lo escribe en HTML normal. Y luego lo pasa. Entonces lo que está haciendo es, mira, dentro de ese ID root que yo te estoy indicando, está dentro de mi nodo per se, de mi nodo central root, que tiene mi index HTML, recuérdenlo, mi index HTML. Yo voy a crear mi root, pero de el DOM de React. Y ahí yo voy a renderizar entonces esta etiqueta que está aquí. ¿Qué es esto? En React se utiliza lo que es el JSX y básicamente es lo que eso lo que es que mezcla las etiquetas de HTML con la lógica del JavaScript. ¿Qué está pasando aquí? Esto aquí es esto de aquí, para ponerlo más así, esto de aquí es una función. Si vamos a app.tcx, fíjense cómo esto lo estamos trayendo de otro sitio, de app, en este caso de aquí. Fíjense cómo lo que estoy importando es una función, esta función que está aquí. Y esa función retorna o devuelve lo que viene siendo este JSX que está aquí. Fíjense cómo tenemos aquí, tenemos estas variables. Recuerdan que yo les había dicho que en HTML las variables no están. Tú no puedes colocar una variable dentro de HTML. Pero esto, aunque tenga la estructura exactamente igual de HTML, realmente no es HTML. Es JSX, como les había comentado. Es decir, unas etiquetas que son HTML, pero que yo le puedo inyectar la lógica de JavaScript para poder colocarle elementos. Y es lo que utiliza React para entonces poder crear o básicamente la característica principal que tiene.
Y la característica principal que tiene es que es, anoten esa palabra, y por eso el nombre, reactiva. ¿Qué significa eso de reactivo? Es que en React y en gran parte de los frameworks modernos, Vue y Angular también lo hacen, yo tengo variables que están en JavaScript, del lado del JavaScript, y yo las modifico de X o Y forma. Y al modificarlas, entonces ellas automáticamente renderizan lo que hay dentro de lo que hay dentro de aquí. ¿Qué sucede? Y déjenme explicarles cuál es el problema inicial. JavaScript está separado del HTML. Dígase, todo lo que se ejecuta en JavaScript se queda al lado del JavaScript, a no ser que dentro del JavaScript tú le digas, mira, veme al DOM y modifícame el texto. Ahora bien, usted tiene que constantemente, cuando usted recibe un valor, ir a esa parte y decirle, oye, me modifícame tal y tal cosa. Pero yo no quisiera que fuera así porque tendría muchas cosas que modificar dependiendo de todo lo que reciba. Me explico. Yo tengo una variable que se llama member y tiene por nombre iterar. Entonces yo quiero que esa variable puede cambiar con el tiempo. Entonces si yo hago lo siguiente, voy a venir aquí, voy a tomar esta clase que está aquí, voy a explicar exactamente esto en un momento, y hago un document.querySelect. Básicamente esto es para, utilizando los selectores de CSS, yo puedo encontrar un elemento que está dentro del document object model y puedo modificar. Entonces si yo digo el texto, en este caso voy a utilizar HTML, el inner HTML, voy a decirle que sea igual a member y le doy enter, él me modifica el cry. Ahora, si yo modifico la variable member y le pongo rank0, él no me va a modificar lo que hay en el HTML, porque yo solamente modifiqué la variable que está en JavaScript. Entonces, para yo poder volver a colocarlo ahí, entonces tengo que ejecutar la función anterior. Imagínense tener que estar en ese tira y afloja cada vez que usted hace un cambio que tiene que ver con un elemento. Dígase, cada vez que usted, por ejemplo, esta sección de aquí, cada vez que usted le dé clic, por poner un ejemplo que se hace, ¿esto qué hace? Por ejemplo, mire, yo le di clic a esto de aquí. ¿Y qué él hizo? Me cambió el texto. Imagínense que cada vez que yo le dé clic, yo tengo que detectar que le di clic, tengo que buscar ese elemento, tengo que agregarle una variable y tengo que actualizarle el valor. O sea, pasarle la variable, actualizarle el valor y decirle que lo ponga. Con React y con frameworks en general, eso no sucede. ¿Por qué? Porque se mantiene escuchando constantemente que la variable que yo le indiqué que tiene que imprimir en pantalla tenga ese valor. Y al momento de que cambie, pues él automáticamente lo modifica. Y por eso, entonces se requiere que haya un DOM virtual. Porque ese DOM virtual tiene la asociación de todas las variables que tiene JavaScript. Y al momento de que ocurre un cambio, entonces él se encarga de actualizar el DOM de HTML tradicional. Y eso es lo que sucede aquí dentro del JSX, del JSX. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Lo primero que voy a hacer es que, creo que ya hemos hablado mucho de teoría. Voy a quitar todo eso que está aquí en mi función base aplicación. Y si guardo eso y voy aquí a mi aplicación en Vite, veo que está todo absolutamente así.
Entonces, si yo vengo aquí dentro de app y coloco cry y guardo, pues aquí está cry en el centro. Ahora bien, ¿por qué él está en el centro? Ustedes se pueden preguntar. Bueno, es que aquí vemos que tiene una clase asignada. Las etiquetas, como bien le había dicho, tienen atributos. Esos atributos pueden ser identificadores, pueden ser clases o pueden ser cosas que yo le indico. O sea, pueden ser personalizables. Yo puedo decir aquí, yo puedo decirle un atributo que sea data-member y ese valor luego, voy a ponerle el nombre acá, y ese valor luego yo lo puedo leer, tanto en el CSS como en el JavaScript. Yo puedo leer ese valor y utilizarlo en diferentes formas. Entonces, hay atributos ya conocidos y lo que más van a utilizar en el caso del CSS es el class. El class name, como bien dice, le da una clase para que tú lo puedas enlazar más fácil con el CSS o los estilos en general. Entonces, si vamos al index CSS, vemos que aquí en el main TCX, que es la carpeta donde habíamos visto que se hace el enlace principal de la aplicación, está el index CSS. Ahora bien, dentro del app TCX, que es donde está la aplicación, el componente de la aplicación principal, entonces tenemos aquí el importe de app.css y están aquí los estilos. Fíjense cómo en el app, en la clase app, ese punto app hace referencia a la clase app. De acuerdo, o sea, él me va a buscar en la HTML si hay, en este caso JCX, si hay alguna etiqueta que tenga la clase .app y le va a aplicar ese estilo. Que el texto, la alineación del texto esté en el centro. Yo lo que voy a hacer es que voy a borrar todo eso, y vemos cómo se le va automáticamente todos los estilos, todo esto. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Lo primero que yo voy a hacer es aquí en SRC voy a crear una carpeta que se llama Components y dentro de Components voy a agregar entonces el header. Voy a ver punto tsx. tsx porque es la extensión de un archivo que tiene que ver con JSX, JavaScript pero junto con el tema de JavaScript también está el que es TypeScript con React. La extensión JS es JavaScript, solamente JavaScript. TS es solamente TypeScript. Cuando hablamos de JSX estamos hablando de JavaScript pero con React. Y en vez de la J le ponemos la T, pues estamos hablando de TypeScript con React. Entonces, TypeScript con React, lo que vamos a usar. Y lo primero que hacemos dentro de un archivo que es de TypeScript, de React en general, es que nosotros le decimos que tenemos que importar React. Si vemos aquí, importamos algo de React. Ahora bien, en el caso de nosotros, no lo vamos, por lo menos por ahora, no lo vamos a importar. Lo que vamos a hacer es que vamos a exportar algo. En este caso, voy a exportar el header, esta función header que está aquí. Voy a decir export, le va a pasar el header. Bien, entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo? Bien. Antes de, voy a poner esto aquí y voy a colocarle
y le voy a colocar transacción. Bien, ¿qué es esto? Esto es una etiqueta que se llama H1, que básicamente lo que tiene, que significa header 1, que el número solamente hace referencia a qué tan grande va a ir colocando el texto. Eso tiene que ver tanto con semántica, tanto como semántica, como un poco de diseño que tienen los navegadores por detrás. Lo que estoy haciendo es, estoy creando una función que se llama header, y esa función está devolviendo entonces un elemento JSX que en este caso solamente contiene una etiqueta H1. Y estoy exportando ese header, esa función que habíamos definido antes. Entonces, ¿por qué la estoy exportando? Porque es requerido que todos los elementos, y le voy a colocar el nombre apropiado, componentes, todos los componentes que están dentro de un proyecto de JavaScript sean exportados. Bien. Ser exportado, ¿qué significa? Si ustedes recuerdan en Golang, para que fuera de un paquete nosotros pudiéramos referenciarlo, nosotros teníamos que colocarle la parte de aquí, esta T mayúscula. En el caso de Transaction Handler, si lo hubiéramos puesto minúscula, entonces todo lo que está fuera del paquete de handles no pudiera ver, no pudiera verlo. Por el contrario, si está en mayúscula, entonces sí lo pueden importar de otros lugares. Recuerden este import de aquí. Todo lo que esté en mayúscula de estos paquetes que están aquí dentro, pues son legibles desde este paquete en el que estoy. Y así mismo funciona aquí en JavaScript. Pero en este caso yo tengo que declarar aquí qué es lo que voy a exportar, para que en otros lugares, como puede ser aquí en este app, yo pueda simplemente decir, mira, colócame el header. Y ese header va a venir de aquí. Fíjense como él dice, esta ruta relativa de donde estoy actualmente me va a ir a la carpeta components, que no está aquí, header, y es lo que me va a colocar. Entonces automáticamente yo hago ese import dentro de esta sección app. Vemos como aquí sale el transactions. Entonces ya tenemos aquí el primer punto. Otra cosa. En React, como lo había dicho, las cosas se dividen, bueno, no había dicho, mencioné solo su nombre, pero ahora lo voy a dar más detalle. Las cosas se dividen en componentes. Dígase, usted tiene, o sea, cada elemento puede ser tan aislado, tan propio como usted quiera, tan atómico, tan único como ustedes. Y hay diferentes tipos de componentes. Usted lo puede dividir de esa forma. Están los componentes que solamente se encargan de manejar estructura, dígase, tienen el JSX únicamente. Y están los que manejan lógica, los componentes que hacen las consultas, que ejecutan acciones cuando aparecen determinados eventos, etcétera, etcétera, etcétera. Por ahora yo voy a hacer una mezcla de todo lo que se pueda para ir avanzando, ¿verdad? Que podamos. Y voy a crear un nuevo componente que se llame, en este caso, lo voy a denominar transaction. Voy a crear, lo primero que voy a hacer es, voy a utilizar ahora TypeScript. Y de TypeScript, ¿qué es esto? Voy a declarar el mismo tipo que yo dije aquí en Golang, no sé si recuerdan aquí transaction, este mismo porque lo voy a utilizar eventualmente.
Entonces simplemente voy a ponerlo aquí como referencia para yo saber que ID es un string, para saber que date es una fecha, para saber que coin es un string y para saber que value es un float, pero en JavaScript no hay float, sino que hay un nombre. Y eso lo voy a dejar ahí por el momento. Entonces lo siguiente que voy a hacer es que voy a crear entonces lo que va a volver a sacar el componente, que va a ser transaction. Aquí le voy a colocar una i para que yo sepa lo que es. Es una interfaz. Y esta función entonces va a retornar un componente OTCX, claro que sí, pero solamente va a tener entonces, bueno, ¿qué es lo que va a hacer esto de aquí? Voy a colocarle que esto va a ser un div. Tenemos una transacción, ¿verdad? Un div, una etiqueta div que va a ser una transacción. Y esa transacción dentro, ¿qué es lo que va a tener? Va a tener una etiqueta spam, que básicamente ella lo que es coloca texto, no coloca más nada. Y ese texto va a tener el nombre del coin. Voy a tener otro spam que va a tener el valor, va a tener el value y va a tener la fecha. Va a tener otro spam y va a tener la fecha. Entonces, ¿cómo nosotros le agregamos entonces, cómo hacemos que esto se vaya moviendo, vaya funcionando? Lo que voy a hacer es que, lo siguiente que voy a hacer es que voy a decirle que a transacción, esa función, recuerden que lenguaje de programación general, las funciones reciben parámetros. Entonces yo le voy a decir que esta función transacción que me va a retornar un componente RT6, me va a recibir por parámetros. Entonces, todos los elementos de la transacción. Entonces yo digo que yo voy a recibir transacción, que va a ser de tipo y transaction. Así es como yo le digo el tipo utilizando TypeScript, dos puntos y el nombre de la interfaz, como está aquí. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a exportar por defecto este de aquí y también voy a exportar la interfaz porque lo voy a utilizar más adelante. Entonces ya aquí dentro de transacción, ya yo sé, por ejemplo, si yo vengo aquí transacción 1, ya tengo aquí, y bien aquí a la derecha, como lo dice, está utilizando la interfaz transacción, el date, de tipo date, el valor date, de tipo date. Y así. Entonces, ¿qué yo voy a hacer? En React, por ejemplo, para yo colocar código JavaScript, porque ahora lo que voy a hacer es que voy a leer esa variable que me vino en la función dentro de un elemento JCX. Y lo que voy a hacer es que voy a abrir entonces las llaves y voy a pasarle aquí el transaction, o voy a decirle, léeme esa variable de transaction, el coin que está ahí dentro, el valor del coin. Voy a decir lo mismo con value, transaction.value, y lo mismo voy a decir con date, va a ser transaction.date. Y claro está, en el caso del date es un tanto distinto. ¿Por qué? Porque date es una fecha. En Golang sería una estructura. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Yo voy a crear aquí una función que se llame getDate, simplemente por ponerle un nombre bonito. Te va a recibir una fecha y él me va a retornar entonces un string.
Y ¿qué voy a hacer? Voy a decir lo siguiente. Voy a crear un... Bueno, lo puedo lanzar aquí mismo, ¿verdad? Si no hago tanto animal. Y digo lo siguiente. Esto que está aquí se llama backstring, si no me recuerdo. Y él básicamente me permite dentro de un string yo colocar variables y que el resultado de todo eso sea un string. También se le conoce como string interpolation. Lo puedo buscar aquí. String interpolation en Java. Se lo puedo buscar así, cómo hacer un string interpolation aquí en JavaScript, y es exactamente esto que estoy explicando. Entonces, ¿qué yo voy a hacer? Voy a colocar el formato de la fecha, así, así y así. ¿Y qué voy a usar? Lo primero, ¿qué quiero? Quiero el día. No sé por qué la gente de JavaScript decidieron que el getDate iba a retornar el día del mes y no otra cosa. ¿Por qué ellos lo decidieron así, patrón? Ni idea. Pero así es como ellos lo hicieron. Tienen un método también que se llama getMount y tienen otro que se llama getUnyear. Y eso me da la estructura que quiero. Entonces llamo a esta función aquí, getDate, y le paso por parámetro la fecha que viene entonces desde aquí, del transacción. Y ya con esto, yo sé que me estoy imprimiendo, o sea que esta función me va a retornar una transacción correcta, como yo quisiera que sea. Entonces, esa transacción, ¿qué es lo que voy a hacer? Yo quiero un visor de transacciones, porque ahora yo simplemente creé el componente que me va a imprimir en un HTML bonito lo que es la transacción. Entonces, ¿qué yo voy a hacer? Yo quiero un visor. Entonces, ahora simplemente le voy a poner visor. O bueno, para hacerlo más simple, para no cargarnos con tanto. Sí, lo voy a crear. Voy a crear. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a crear una función que se llama visor. Voy a exportar esa función. Visor. Voy a retornar. Entonces, ¿qué voy a retornar? Vamos a verlo ahora, qué es lo que voy a retornar. Pero antes de lo que quiero hacer es, número uno, crear ciertas transacciones vacías. Voy a crear una constante con las transacciones. Va a ser un arreglo de transactions o sea, va a ser un arreglo de la interfaz, o sea, va a ser un arreglo de elementos dentro que son de tipo transaction. Si recordamos, el transaction básicamente es el coin, el date, que en este caso simplemente voy a decir un date, lo voy a dejar así, el ID también, y por último el value, que es cualquier. Entonces voy a hacer esto y voy a copiar estos tres veces. Se supone que esto es lo que tiene que venir desde el core, pero por el momento simplemente, y de hecho, eso es bueno que me lo recuerdo, voy a hacer dentro de components también, voy a hacer un folder que se llama y dentro de helpers voy a agregar puede ser
transactions.txt. ¿Y qué voy a hacer? Voy a hacer aquí un get all transaction, una función que se llama búscame todas las transacciones, y voy a exportar esa función. La voy a exportar y esa función me va a retornar un transaction, una lista de muchos transactions. Y voy a ir al visor y esto que está aquí lo voy a copiar y lo voy a poner aquí. Entonces simplemente voy a decir que me retorna exact. Van a ver el porqué de esto más adelante. Pero básicamente para hacer una segregación y que desde un inicio yo sepa dónde es que yo voy a hacer las consultas para obtener las transacciones. Entonces si voy a mi visor aquí, si yo hago un get all transactions y almaceno aquí la lista de las transacciones, entonces ya aquí yo tengo todas las transacciones que él me puede obtener. Ahora, ¿qué yo quiero hacer? Yo quiero imprimir todas las transacciones. Entonces lo que voy a hacer es que voy a crear una etiqueta, así, que es, le voy a poner de nombre visor. Y dentro del visor, entonces, vamos a hacer una iteración para colocar aquí todas las transacciones que sean visibles. ¿Cómo lo vamos a hacer? Si se fijan, abrir llaves, ¿verdad? Y voy a ejecutar una función aquí que es de tipo flecha. Pero vamos a hacerlo. Primero, transacciones, sabemos que es un array. Ahora bien, JavaScript tiene muchas funciones, muchas funciones que son funcionales. Se vale la enredamiento. ¿Qué significa eso? Que el paradigma de programación, en el caso de JavaScript, es multiparadigma. Entonces tú puedes escalar las cosas tanto en tipo prototipo como si fuera de tipo funcional. Entonces aquí el arreglo tiene diferentes funciones que nosotros podemos utilizar. En este caso tiene una función que se llama map. Y la función map lo que hace es que recibe una función que permite modificar los elementos que hay dentro de transactions y los retorna como si fueran un nuevo tipo. Entonces, el map me da a mí, por ahora, el valor, lo que necesito que me pase aquí es la transacción per se, dígase, este valor que está aquí 1 a 1, porque él me está leyendo. Él, recordando aquí, esto lo que tiene es la lista de todas las transacciones. Esta lista es lo que me está devolviendo. Entonces, el map lo que hace es que una a una, que esto es un arreglo, una a una, él me va a ir modificando cada uno de los elementos de transacciones conforme yo se lo indique ahora. Yo lo que voy a hacer es que voy a retornar entonces un tipo JCX y es lo que él me va a imprimir. En este caso, él me va a imprimir un componente, recuerdan el componente transaction, que está aquí, y él lo que requiere es que tú le pases simplemente una transacción. ¿Y qué es lo que yo voy a hacer? Yo le voy a pasar una transacción. ¿Y cómo se la voy a pasar? Se la voy a pasar aquí, transaction. Ahora bien, esto aquí que viene como parámetros, realmente en JSX, como eso se interpreta, es de la siguiente. Lo se interpreta de la siguiente. Transaction, que recibe un coin. Entonces, ese coin, si yo le paso aquí la variable, sería transaction.coin. Que tú recibes un ID, pues entonces también te voy a pasar el transaction
punto idle. Que tú recibes un valor. Te voy a pasar entonces el transaction punto valor. Ahora bien, eso es muy engorroso, por lo menos por ahora. ¿Qué yo voy a hacer? Yo voy a utilizar esto de aquí que se llama destructuración o structure. En JavaScript se busca object destructuring, destructor. Y él básicamente le explica que ese operador, que es el punto, 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 esto que yo acabo de usar, perdón, celebrate, operator, JS, este es el spread operator. Él lo que hace es que explica, se explica mejor en Geeks for Geeks. Exacto. Él lo que hace es, aquí hacen la explicación, pero básicamente él toma todos los valores, ya sea un objeto o un arreglo de otro elemento, y los va colocando uno a uno. ¿Qué él está haciendo aquí? Cada uno de los elementos que están dentro del value lo está colocando como si fueran independientes dentro de otro arreglo. Esto que está aquí. Entonces, esto que está aquí equivale a un concat, o sea, la mezcla de dos arreglos. Fíjense como aquí, él lo que hace es que tiene arreglo 1, entonces tiene estos tres elementos, arreglo 2 tiene estos dos elementos, y la función concat dentro de los arreglos en JavaScript te retorna un nuevo arreglo con la mezcla de ambas cosas, y aquí está el resultado. Y lo mismo de hacer esto sería colocarlo de esta forma, que sería el spread operator de AR y de AR2 en un nuevo arreglo, que es esto de aquí, y simplemente aquí ya te pueden buscar varios elementos, por ejemplo, todo lo demás. Entonces, además de eso, en JavaScript, cuando usted hace una lista, usted requiere indicar el identificador o una llave para que el DOM sepa cómo él lo va a ir ordenando, cómo lo va colocando. O sea, para que dentro del árbol de nodos tenga un identificador único y o sea, para que dentro de la lista tenga su identificador cada uno de los elementos y el DOM pueda saber cómo lo va a llamar cada uno de ellos. Entonces, nada, ya aquí con esto colocado y esto creado ya aquí, y esto también, yo puedo venir aquí al app y decirle que me muestre el visor debajo del, y voy a importarlo, es decirle dónde está, que me muestre el visor. Ahora, él no me va a mostrar nada porque aquí en el helper esto no tiene nada. Voy a agregarle on osmosis, voy a agregarle atom y voy a agregarle silica. Voy a ponerle eso y eso. Le voy a poner el número. Y si voy entonces aquí al vídeo, vemos que efectivamente está esto. Ahora bien, si voy a vacío,
vemos aquí las tres transacciones. Fíjense cómo, sin necesidad de nosotros, porque en HTML, si nosotros vemos el código de esto, aquí en el visor, vemos cómo hay tres transacciones y cada información pasamos, fíjense. Pero nosotros lo que hicimos fue una iteración de un array. Ahí estamos viendo las ventajas de nosotros utilizar IA y nos permite entonces desarrollar más rápido, que de lo contrario, nosotros tendríamos que hacer esto de aquí, pero uno a uno manual. Tenemos herramientas como Emmet que nos facilitan que sean las cosas más rápido. Emmet es lo que yo estaba utilizando para hacer, no sé si se fijaron, pero yo escribía esto, por ejemplo, colocaba un punto, colocaba cualquier cosa y colocaba otro elemento también dentro, lo multiplicaba por 5 y le daba y me colocaba eso. Eso me ayuda, eso Emmet lo hace, me ayuda a escribir HTML más rápido, pero eso no es mantenible, porque si mañana me dicen que, mira, yo no quiero 5, yo quiero que sean 50, entonces yo tendría que ir y verificar esos 50. Que yo quiero modificar que en vez de que sea KSHA, que sea KSHA, y entonces ahí sí lo ejecuto. Entonces tengo que ir a buscar eso uno a uno. En el caso de React y de las librerías framework que utilizan componentes, que se manejan con componentes, uno simplemente vendría aquí y modificaría lo que necesitara o en la transacción. Entonces, ya yo creo que ya es suficiente información web por el día de hoy. En la siguiente clase, entonces lo que vamos a ver es cómo hacer la consulta para que en nuestro núcleo vengan las transacciones. Y si comenzamos temprano no da tiempo, entonces también podemos agregarlas. Vamos a crear un formulario aquí para agregar transacciones y que aquí vayan apareciendo cada una de ellas. Y ya eso es todo por hoy.